Es muy grato darles la más cordial bienvenida a este programa de fiscal.com a través de lo que es Mirador Universitario, que es la opción educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México para fomentar la educación a distancia. Hoy estaremos platicando de un tema, pues bueno, por demás importante para todos, que es el tema de las pensiones. Y bueno, para ello tenemos la presencia, el apoyo de un experto en este tema, del maestro Emilio Ordóñez López. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, el maestro Emilio Ordóñez López, él es egresado, es contador público, egresado por la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. También es especialista fiscal, es egresado de la División de Estudio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y de otras diversas universidades del país. Así también él es asociado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, AC. Y bueno, les recuerdo a todos ustedes que tenemos nuestras direcciones diversas de correo electrónicos, de Facebook, de donde nos pueden hacer sus preguntas. También aparecerán las direcciones de Twitter, donde nos podrán estar también observando y viendo y platicando o haciendo preguntas más bien, de este tema. Todos los amigos cibernautas que en este momento nos están viendo y nuestros amigos que posteriormente nos vean a través de televisión el próximo sábado. Y pues bueno, este tema es muy interesante, ¿no? El tema de pensiones, ¿no, maestro? Sí, claro. Para uno mismo, aquellos que están en edad de ya próxima a pensionarse, así como probablemente para un familiar, el papá, la mamá, el tío, la tía, ¿no? Claro. Que realmente tengan conocimiento para apoyarlos en el trámite de su pensión, porque muchas veces desconocemos todos los beneficios que la ley nos otorga para estos efectos. Claro, y sobre todo vamos a comentar algunas particularidades de esta ley, que vamos a tener a bien recibir los comentarios del maestro Emilio Ordóñez, que bueno, no son cuestiones muy comunes y que debemos de tener en consideración para el tema de lo que son las pensiones. Pues vamos a ir antes de entrar en materia, vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes, amigos. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La pensión es una prestación económica destinada a proteger al trabajador al ocurrirle un accidente de trabajo, enfermedad o accidente no laboral o al cumplir al menos 60 años de edad. También se concede en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado para proteger a sus beneficiarios. Para el Instituto Mexicano del Seguro Social hay una diferencia entre pensión por cesantía en edad avanzada y pensión por vejez. Para la primera, el trabajador debe tener más de 60 años y menos de 65. Para la segunda, la persona debe tener 65 años de edad o más. Cuentas Claras. Info Fiscal. De octubre. El Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que obtuvieron resolución favorable en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, o en contra de la resolución a que se refiere al tercer párrafo del mismo artículo y código. 4 de octubre. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite una resolución que modifica los lineamientos para la divulgación de las sanciones que imponga la propia comisión. 5 de octubre. La Presidencia de la República anuncia el decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 6 al 12 de octubre del presente año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de combustibles en la región fronteriza con los Estados Unidos de América por el mismo periodo. El SAT notifica mediante oficio el listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta el 24 de julio de 2018. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite una resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Info Fiscal. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM te invita a la quinta Feria Artesanal UNAM FONART 2018. En esta edición nos acompañan artesanos de 17 estados de la República con productos de barro negro, textil, esferas navideñas, madera, alfarería, entre otras. Además, podrás ver cómo se realizan algunas de sus artesanías. Apoyemos el comercio justo, adquiere tus productos y beneficia a nuestros artesanos. Te esperamos del 17 al 19 de octubre en la Facultad de Contaduría y Administración, de las 9 a las 19 horas. No solo compres artesanía, vive la artesanía. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya vieron las principales publicaciones que hicieron el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, entremos a platicar del tema de lo que son las pensiones, maestro. ¿Qué es esto de las pensiones en concreto, en palabras llanas para nuestros televidentes? Bueno, una pensión es una garantía que el Estado te otorga por los años que tú prestaste servicios a un patrón X, puede ser un particular, puede ser de una federación, estado o municipio, y que acumulaste derechos de acuerdo con el tiempo que cotizaste. Y ese derecho es uno de ellos, que tengas derecho a, valga la redundancia, a una pensión vitalicia. Y todavía más allá, al fallecer el pensionado, pues goza de sus derechos el viudo o la viuda que quedan, o bien algún hijo que probablemente estuviera en edad de recibir esa pensión. Claro. Si, por ejemplo, en este caso que plantea, muere la persona y nada más vive con su madre y su padre y depende económicamente, ¿ahí habrá también derechos de la pensión? Sí, tendríamos la pensión de ascendencia. Okay. Sí, y que inclusive solamente se otorga cuando no existe ni esposa o esposo ni hijos. Solamente en ese caso se otorga la pensión por ascendencia. Muy bien, pues amigos televidentes, es importante saber quiénes tienen derecho y también en cada caso que, bueno, lamentablemente en muchos casos cuando se llega a la pensión, pues ya estamos en años, pues bueno, no terminales, ¿no? Pero ya estamos en vejez y pues bueno, es factible que fallezca la persona y pues bueno, hay que después por saber quiénes tienen derecho a seguir conservando esa pensión. Claro, sí. Bueno, mira, ya que me hiciste esa pregunta, pues vamos a ver su origen, ¿no? Sí. Su origen jurídico. Esto se contempla en parte en la Constitución Política, en el artículo 123, apartado A, donde se le da vida a la Ley del Seguro Social. En su fracción 29 del artículo 123A, allí se establece la existencia o nacimiento de la Ley del Seguro Social, y ahí se establece que dicha ley comprenderá los seguros de enfermedad, maternidad, invalidez, vida, cesantía, vejez y todo ello. Ya entrando en materia, ya en la Ley del Seguro Social, en el artículo 2, se establece el derecho que se tiene a la salud, claro, y a la garantía de la subsistencia, así como a las pensiones, reuniendo los requisitos que se establezcan para tales efectos. Aclarando que vamos a hablar de pensiones en materia de seguro social. No en materia, tenemos varios tipos de pensiones, pensión por el ISSSTE, pensiones por las Fuerzas Armadas, pensiones por el ISEMIN, etcétera, ¿no? Varios tipos de pensiones. Nos vamos a abocar a lo que es la mayoría, la generalidad, que es la pensión para efectos de seguro social. Y nos vamos a abocar más a la pensión por cesantía y vejez. Muy bien. Atinadamente tú mencionaste que tenemos varios tipos de pensiones. Tenemos pensión por invalidez, que puede ser permanente o puede ser parcial, puede ser por riesgos de trabajo, una incapacidad permanente parcial, una incapacidad permanente total,
Tenemos también por cesantía, por vejez, por riesgos de trabajo. Todo esto tenemos de pensiones. Nos vamos a abocar a cesantía Claro. y vejez principalmente. Claro. En este caso, en esa clasificación que haces, maestro, si yo, por ejemplo, lo que me pasó hace un rato, ¿no? El inicio Sí. del programa, a lo mejor derivado de que empecé algo que nunca había pasado, pero resulta que eso trae una cuestión, es señal de una cuestión más grave. La resaca del viernes. Bueno, algo más grave todavía, ¿no? No algo que nos dé mucho gusto, ¿no? Algo más grave y a lo Sí, mejor claro. se me deriva un cáncer, que no tiene que ver con mi trabajo, que fue algo genético, pues normalmente el cáncer viene de algo así, y ya no puedo trabajar. Ya me es imposible, se me va la voz, la enfermedad me tira a estar postrado en cama. Ahí también tenía yo derecho a una pensión. Claro, una pensión por enfermedad. Ok, muy bien. Va a ser por enfermedad, no por riesgos de trabajo. Bien, esto medularmente, ¿en dónde podemos tener la información para nuestros televidentes? ¿Dónde podrían tener esta información de esa clasificación, de saber qué tipo de pensiones pudieran tener según el caso? En el capítulo de la ley del Seguro Social está por títulos, está el de enfermedad y maternidad, y ahí se te establece los lineamientos y a qué tienes derecho en su momento. Y con qué requisitos, cuántas semanas debiste de haber cotizado para tener derecho, en su caso, a una pensión por invalidez, que sería en este caso. Claro, porque luego a veces sabemos que los comentarios que recibimos, a veces la persona acude a su clínica, acude con los funcionarios y más que información, pues los desinforman, ¿no? Y siempre es como que no, como que no, como que no, ¿no? Sí, Esa es la razón de la pregunta. sí, efectivamente, mira, pues gran parte del personal administrativo del Seguro Social pues conocen sus áreas, pero lo más común, lo más cotidiano. Cuando llegas con una situación que no la han vivido, pero que está en ley y que tienes derecho a ella, lo desconocen y te dicen que no, que estás loquito, ¿no? Que no tienes derecho Sí, a, sí. a ese beneficio. Y a mí me ha pasado en la práctica, lo he visto, y a ver, permíteme, quiero hablar con tu jefe del departamento para plantearle la situación, y aquí está la ley y aquí se establece. Claro, y sobre todo en este tema de pensiones, donde habla uno del tema eso con la gente de ventanilla y luego lo se pone así. Así Sí. como si fuera de su dinero de ellos que nos lo van a dar o algo así, ¿no? Tenemos un trato no muy cordial, ahí nada más un pequeño comentario hacia los funcionarios. Finalmente, pues la gente también va a buscar que se le aplique un derecho que tiene, ¿no? Que ya trabajó, aparte, ya lo trabajó. Aunque nos estamos adelantando un poquito, Sí. pero sí me gustaría ahorita, para que no se me vaya la idea, lo que más común que me ha sucedido cuando acompaño a una persona a que tramite su pensión, perdón, su pago de modalidad 40, ¿sí? Su continuación voluntaria, Ok. ya hablaremos con detalle de ello. Tú tienes la oportunidad de que si estuviste cotizando, pagando tu modalidad 40 con 10 salarios, pero ahorita tienes para pagarlo hasta 25 salarios, pues en la ley existe un mecanismo para efectos de que esos 10 los puedas incrementar a los 25. Cuando llegas con esta situación, con el empleado de ventanilla, dices, oye, usted está mal, usted está cotizando con 10 salarios, Claro. no puede subirlo de la noche a la mañana a 25. Entonces ya se les muestra, se les enseña en la ley cómo está establecido y se logra el objetivo, ¿no? Claro. Es muy importante porque es la manera en que vamos a aumentar nuestro monto de pensión a futuro. Claro, y finalmente el tema de la pensión, en el caso que nos vamos a dirigir, como bien decías, maestro, al tema de vejez, pues justamente es a lo mejor cuando también más se necesita, ¿no? Cuando ya no soy tan productivo en mi desempeño pues de trabajador, ¿no? Claro. Cuando más lo necesito y si tengo posibilidad de incrementarlo, pues bueno, ¿por qué me lo limitan? Claro. Aquí también nada más un comentario para nuestros amigos televidentes que tengan la diferencia, porque a veces también se llega a confundir el tema de lo que es la pensión, ¿sí? que esa está a cargo, como bien dijo, de la parte del Estado, de las autoridades, y lo que es por jubilación. Así Nada es. más esa diferenciación. Bueno, en la práctica, jubilación es la prestación que otorgan las empresas en forma particular. Así es. Y pensión lo que otorgan las instituciones de seguridad social.
en este caso IMSS, ISSSTE, ISEMIN, Fuerzas Armadas y todas ellas. Eso es pensión. Lo Claro. que otorgan las empresas, muchas veces cumpliste tantos años de trabajo, 40, y te jubila la empresa. Pero todavía no llegas a la edad de la pensión del Seguro Social. Entonces, ellos te están sosteniendo, te están dando un sueldo, vamos a llamarle entre comillas, y posteriormente, cuando llega el momento de hacerte acreedor a la pensión por parte del IMSS o de la institución que sea, ya te la entregan. Entonces, muchas veces están recibiendo doble beneficio. Claro. O ya tienen sus reglas, ¿no? A ver, tú vas a recibir el día de mañana una pensión. Yo te voy a jubilar con tanto en este momento. Cuando llegue el momento de la pensión, vemos cuánto te dan de pensión y yo te voy a complementar con la parte de jubilación para que recibas el 100% de lo que estás acostumbrado a recibir para subsistir. Sí, yo recuerdo bueno, varias clases que tuve el honor de que el maestro fuera mi maestro en el posgrado, y algo que fui entendiendo es el tema cuando hacía usted una pregunta, nos hizo una pregunta a todos en donde, ¿cuál es la intención, o una de las intenciones de que exista una integración del salario, ¿no? Ah, sí, efectivamente. ¿Qué tiene que ver con esto? Sí, claro. Y bueno, no sé, pues varias preguntas, pero ahorita que estamos hablando del tema, esa se me quedó muy grabada, que nunca lo habíamos visualizado, que porque de repente ahí, y fue muy enfático en decir, es que luego ahí participamos contadores, empresarios, en que es que hacer estrategias o planeaciones Sí. para disminuir los elementos integrantes de un salario de base de cotización, que al final del día, en este tema de hoy, nos viene a afectar, bueno, viene a afectar a un trabajador, ¿no? Claro, sí. Porque la finalidad es que el trabajador conserve el nivel de vida cuando tenga una pensión, ¿no? Un poquito con lo que usted acaba de comentar. Sí, porque tú tu ritmo económico está acostumbrado a cierto nivel de ingresos y que de la noche a la mañana se disminuya un 40, un 50% al nivel que tú quieras económico, al nivel financiero, le pega a cualquiera. Y desmotiva y... Hasta al señor Slim quítale Claro. la mitad de lo que recibe y vas a ver también, ¿verdad? Claro, por o sea, supuesto. a todos nos afecta, principalmente la gente de escasos o de pocos recursos, Claro. con mayor razón, ¿no? A veces decimos que las pensiones son de miseria, pero había que ver qué pasó para que se llegara también a esa pensión de miseria, que no necesariamente son culpa de las autoridades o de las leyes, ¿no? A veces también las cuestiones que se hace en la práctica profesional, ahí, bueno, pues hace ese llamado a los patrones, a los contadores, de que, bueno, cuidemos a los trabajadores también en ese sentido, ¿no? No, además de cuidarlos, que los ingresen al Seguro Social a todos. ¿Y con el salario qué es? tiempo y forma, sí, en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque yo conozco patrones que han perdido todo por un capital constitutivo. Claro. Sí. Un accidente de trabajo en el trayecto simplemente, ¿no? Entonces, que aseguren a sus trabajadores. Ya no quiero decir si con mucho o poco salario, si se lo rebajan o no, no. Que esté asegurada la persona para que el día de mañana sea atendido por esa Claro. institución. Por supuesto. Hay quienes opinan que, pues no, que nada más te dan mejorales. Sí, pero en una intervención mayor es de las primeras. Y rehabilitación y Y todo eso. exactamente. Que son carísimas esas erogaciones por rehabilitaciones o por cirugías, ¿no? Sí, claro. Bien, maestro, ¿cuál es yo como trabajador que estoy a punto de buscar el tema de mi pensión, cuáles son los cuidados que yo debería tener? Bueno, primeramente vamos a separar, vamos a hablar de la ley del Seguro Social, ¿ok? La ley del Seguro Social, que nace en 1943, se comienza a concebir desde el 42 y da luz en el 43, la primera ley del Seguro Social. La segunda viene en 1973. Y la tercera, que es la que tenemos actualmente, nace el 1 de julio de 1997. Hablamos de dos tipos de pensiones. Los que fuimos inscritos por primera vez del 43 al 30 de junio del 97. Y los que fueron inscritos o fueron inscritos del 1 de julio del 97 en adelante, hasta hoy en día. Son dos tipos de pensiones totalmente distintas, diferentes en su cálculo. Lo que ahora coloquialmente hablamos que la ley vieja y la ley nueva, ¿no? ¿Sí? Que bueno, es lo que como se ha diferenciado en el ámbito coloquial en este Sí, medio, sí, ¿no? y aunque no nos guste, nos tendremos que seguir con la vieja, Claro. ¿verdad?
Bueno, ni modo, ¿qué le hacemos? Que quisiéramos la nueva, pero pues no tiene los beneficios que nos da la ley anterior. Sí, ya firmó, ya se quedó ahí. Sí. Bueno, aquí es importante conservar aquellos colegas que tienen por ahí sus dos leyes, la ley anterior, síganla conservando porque ahí están plasmados los beneficios que se tienen. Hasta más o menos, calculo yo, el año 2022 ya empezaremos a recibir las pensiones con la ley actual, con la ley nueva. Claro. ¿Por qué? Porque si fueron inscritos por casualidad el 1 de julio de 1997, tienen que cotizar 1,250 semanas para tener derecho a la pensión y cumplir con la edad. Claro. Entonces, 1,250 semanas oscila entre 24 a 25 años de trabajo. Con la ley actual, con la ley anterior que tú, aunque te ves muy joven, ¿verdad? Pero creo que sí fuiste inscrito con la ley anterior y un servidor también. Fuimos inscritos con la ley anterior. Nosotros tenemos la opción de pensionarnos o con la ley anterior, bajo los lineamientos de la ley anterior, o con la ley actual. Tenemos esa opción. ¿Y cuál sería la mejor, la más recomendable en Sí. lo general? La vieja, la anterior, ¿no? La ley anterior es ¿Sí la sirve que la te vieja? va a ¿Sí dar. sirve la vieja? Sí, sí sirve, Muy sí bien. sirve. Aunque Sí creamos ayuda. que no, sí ayuda todavía y la tienes que seguir conservando, aunque no quieras. Bueno, aquí tenemos los dos, en la ley anterior, para que no se escuche lo otro, si no luego nos van a por ahí a mandar recaditos que no. Con la ley anterior tenemos que reunir los siguientes requisitos. Primero, tener cotizadas mínimo 500 semanas, el equivalente aproximadamente a 10 años de cotizando o de trabajo, como mínimo, sí. Tenemos que tener mínimo 60 años de edad, mínimo, y haber sido dada o de baja del régimen obligatorio y solicitarlo por escrito. Son los 4 requisitos. Estos 4 requisitos se traslapan a la siguiente ley nueva o actual, nada más cambian las semanas de cotización. En lugar de ser 500 son 1,250 semanas. ¿Sí? Y con otra, si no cumple las 1,250 semanas por X, Z o Y, te dan todo lo que tengas en tu cuenta individual. Te dicen, aquí está, sí, pero no tiene derecho a pensión. Y si no tienes cuando menos 750 semanas, ni siquiera tienes derecho a servicios médicos. Ni siquiera. Entonces, ¿Qué le esperan a los jóvenes, verdad? ya lo platicaremos y ¿Qué le esperan a nuestros si jóvenes? saben contar. De hecho, tuvimos, les recuerdo, hay un programa, lo pueden ver en la página de COAED y en la página de la Facultad de Contaduría, que aparecen en sus pantallas. Tuvimos la oportunidad de hablar tanto en radio como en televisión del tema, para los jóvenes en este caso, ¿no? Dirigido, sí recuerda usted que tuvimos ese programa, dirigido a ellos, si lo quieren retomar, ahí lo tenemos guardado en lo que es la videoteca de la Facultad de Contaduría, y también aquí en la facultad y en lo que es el programa de radio. Bueno, ahora bien, hablábamos de semanas cotizadas, Miguel Ángel. Estas semanas cotizadas no se pierden. Si tú cotizaste hace 30 años. En el caso de la ley anterior. Sí, en el Ok, caso de la sí. ley anterior. Sí, claro. No, y en la actual también la sigues conservando. Ok, esa Sí. parte de las semanas que se conservan está en ambas leyes. ambas Perfecto. disposiciones. Nunca lo voy a perder. No. Ok. ¿Cuál es la condicionante? Si tú tienes de 0 a 3 años sin cotizar y te vuelves a incorporar al régimen obligatorio, en automático recuperas todas las semanas que traías en aquellos años. Si tienes de 3 a 6 años, necesitas volver a cotizar nuevamente en el régimen obligatorio 26 semanas para recuperar todas tus semanas anteriores. Y si tienes más de 6 años sin cotizar, requieres cotizar nuevamente en el régimen obligatorio 1 año, 52 semanas. Y recuperas todas tus semanas anteriores. A lo mejor en aquellos años tuviste, 8 años de cotización. Hablamos que necesitas 10. Claro. ¿Sí? Entonces, nuevamente te incorporas al régimen obligatorio, te contratas con un patrón, te da de alta, te reingresa, cotizas 1 año y vas a tener que cotizar otro más. ¿Sí?
pero ese inclusive ya lo podrías hasta cotizar en el régimen voluntario. Claro. Sí, en la Muy bien. continuación voluntaria, pudiera ser. Ujú. Y en esos casos, no sé si me estoy adelantando, pero en esos casos se me viene la pregunta. Tiene que ver, evidentemente, también para ese tema, mi ingreso que tenía, el sueldo que me pagaban. Pues no, porque es el último. Bueno, ahorita hablamos Ok. del... Por eso, no sé si me sí. estoy adelantando, para Sí, que, un porque eso poquito. llama la atención. Sí, claro. El tema de que me dicen, bueno, finalmente por lo que buscamos la pensión es cuánto me va a tocar, ¿no? Sí. Cuánto me va a tocar. Y esto de las semanas también, amigos televidentes, tengan mucho cuidado en sacar sus cuentas, que recuerden cómo fue su vida laboral, sobre todo cuando han tenido muchos patrones, ¿no? Sí, que no lo echen en saco roto. Diríjanse a la subdelegación que les corresponde de acuerdo a su domicilio. Investiguen qué oficina administrativa es, qué subdelegación. Soliciten su estatus de semanas cotizadas. Y ahí podrán ver qué empresas les están reconociendo las semanas cotizadas. Y comenzar desde ahorita para que no en el momento que ya quieran pensionarse empiecen a buscar. Sí, eso es lo que iba a comentar de manera preventiva. Los que a lo mejor todavía les falta, pero bueno, que vayan llevando bien sus cuentas, porque a veces al final del día, cuando se quiere hacer esto, pues hay duplicidad la información no está adecuadamente en los sistemas y siempre se le echa la culpa al sistema, que el sistema no lo da, y por la cuestión de que a lo mejor hay algún homónimo, se entró a trabajar, después se olvidó o se perdió la famosa hoja rosa. Sí. Y se dice, no, yo nunca he estado, y se vuelve a ingresar con otro número de trabajador ante el seguro, y las semanas se pueden perder y muchas cosas que ocurren, ¿no? Sí. Cuando se espera uno hasta el último momento para determinar las semanas cotizadas. Ahora, Entonces, el número de afiliación de cada uno de nosotros, ahí se puede ver en qué año te inscribieron. Y es muy importante porque muchos van a decir, no recuerdo si sí me inscribieron, no me inscribieron, o si coticé o no coticé. En tu número de afiliación ahí aparece el año en el que te ingresaron al Seguro Social. Por ejemplo, el de un servidor es 11 70 53 21 45 0. 11 es la oficina administrativa donde me ingresaron. sí, ese número inicial no tiene nada que ver Nada, con no. el año que yo entré. Luego, los dos siguientes dígitos es el año en el que te ingresaron. 11 70, en el año 70 me ingresaron en la oficina 11. 53, mi año de nacimiento. 2145, un número consecutivo, y el 0, un dígito verificador. Entonces, ahí me puedo dar cuenta, primeramente, si mi edad coincide con el 53, Claro. porque yo recuerdo que yo me alteraba la edad para efectos de que me recibieran a laborar en unos trabajos, y eso que te ocasiona problemas. Claro. Sí. Entonces, vamos a tener mucho cuidado con ello. Primeramente, irse preparando desde ahorita. Que su acta de nacimiento sea correcta, el nombre sea correcto, con S, con Z, con punto, sin punto, con coma, todo debe de ser exacto. Sucede mucho con el nombre, bueno, también con los nombres masculinos. Por ejemplo, María Eugenia. Pues todos la conocen como María Eugenia, Claro. y María Eugenia, y se dio de alta inclusive en el Seguro Social como María Eugenia en aquellos años, y así se lo aceptaron, Claro. porque no eran tan estrictos antes como hoy en día. Resulta que no es María Eugenia, es M.A. Eugenia. Entonces ya no es ella. Claro. Porque así dice Y el ahora, acta de M.A. nacimiento. con punto y M.A. sin punto. Claro. Entonces tienen que checar todo ello y corregirlo a tiempo para que el día de mañana no tengan problemas. Tiene que ser tu acta de nacimiento como asegurado, el acta de matrimonio que coincida con los nombres correctamente de ambos, con su acta de nacimiento de tu pareja, y el acta de matrimonio sean exactos, fechas de nacimiento y todo. De los hijos también, por si van a recibir alguna pensión también, porque vamos a recordar que los hijos tienen derecho hasta antes de los 16 años a recibir los beneficios de la ley. De los 16 a los 25, si se encuentran estudiando en planteles del Sistema Educativo Nacional, no quiere decir que tenga que ser una universidad pública o del Estado, no. Que esté estudiando. Que esté estudiando en una universidad que tenga reconocimiento sus estudios por la SEP. Claro.
o por la UNAM o por el Politécnico, y que esté bien sus nombres. En dado caso que haya algún pequeño autista que tenga algún problema. También se cuida. después de los 25 años, si este menor o si este descendiente no se puede valer por sí mismo, sigue gozando de los beneficios hasta de por vida, ¿no? Siempre y cuando no se pueda valer por sí mismo. Claro. Hay algunas enfermedades que pues sí te permiten valerte por ti mismo, ¿no? Independientemente que estás enfermo, pero sí te permiten vivir en forma individual. Claro, pues amigos televidentes, tomen nota de todo esto de información que es muy importante, Claro. porque también incluso el asegurado, que es el quien tramita la pensión, pues bueno, a más adelante puede fallecer, pero hay quienes tienen derecho a esto. Vamos a hablar de esta parte regresando de una pausa. En esta nueva edición, la 699, Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. En este ejemplar, Carlos Alberto Pérez Macías examina los puntos relevantes de las disposiciones de carácter general de la Ley de Instituciones de Tecnología Financiera. Carlos Alberto Burgo a Toledo hace dos preguntas esenciales. La regla 1.5 deroga el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Silke Mora López explora el impacto de las transferencias bancarias entre cuentas del contribuyente en el entorno contable. Walter Carlos López Morales y José Alfredo Zaragoza Buendía conjuntamente comentan la versión anticipada de la tercera resolución de modificaciones de la Resolución Miscelánea Fiscal 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 699 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5622-8310. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.unam.mx. El Estado de México y de Nuevo León, a principios del siglo XX, fueron los primeros en incluir disposiciones legales para que los patrones se obligaran a atender la muerte o accidentes de sus trabajadores. La Constitución de 1917 recogió esa iniciativa promoviendo programas de previsión social, entre ellas el seguro de pensiones, en el artículo 123. Álvaro Obregón fue el primer presidente en otorgar programas de pensiones de retiro. Plutarco Elías Calles instauró la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y uno similar para el Ejército. Manuel Ávila Camacho lanzó la Ley de Seguridad Social que pasó a formar parte del IMSS, creado por Lázaro Cárdenas. La ley incluía beneficios como pensiones por invalidez, vejez y retiro. Hasta 1997 el trabajador podía acceder a su retiro al cumplir 500 semanas de cotización y tener 65 años de edad. Para que México cuente no solo con una política de gobierno. La próxima semana concluiremos esta historia. historia. El crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social. Pues, maestro, estábamos hablando del tema de los beneficiarios, bueno, quienes pueden tener derecho a la pensión, incluso una vez que haya fallecido el pensionado, ¿no? Claro, y aquí es importante mencionar también que no nada más la esposa o esposo, Claro. concubina o concubinario, cualquiera de los dos tiene derecho a la pensión. E inclusive, digo, antes de que nos lo pregunten, una persona pensionada que recibe una pensión como beneficiario o beneficiaria, y también, si también puede lograr su pensión en forma individual, claro que sí. Claro. Y entonces va a recibir la pensión como beneficiaria o beneficiario y va a recibir su propia pensión.
¿sí? No hay problema con ello, ¿no? Ayer, por cuestión de tiempo en el programa de radio, ahorita que comentas esto, maestro, nos hicieron una pregunta que, me disculpo, no alcanzamos por cuestiones de tiempo, ¿no? Gracias por tantas preguntas que nos hicieron favor de hacernos en el programa de radio, también hoy las esperamos. Decían, oye, si yo tengo pensión del Seguro Social y también del ISSSTE, ¿las puedo integrar? ¿No las puedo integrar? Digo, no tanto el procedimiento, ¿hay posibilidad de hacer eso? ¿O no? Es una pregunta que nos hicieron ayer. Cada una es en forma individual porque cada una tiene sus requisitos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, un servidor pues, tiene su pequeña pensión por el IMSS y otra más pequeña por el ISSSTE, ¿no? Pero bueno, Claro. pero ambas son individuales. Sí, independientes. No se mezclan, hay que hacer los trámites pertinentes y los trámites pertinentes en cada una de las dependencias, ¿no? Sí, fue una pregunta que nos hicieron ayer. Para efectos del Infonavit y demás, para ellos sí acumulan ahí los beneficios de ambas instituciones. Y como comentaba ahorita, por ejemplo, si yo soy una persona que tiene su pensión y a lo mejor el esposo también tiene su pensión y de repente fallece, la pensión la puede seguir recibiendo la viuda, aunque tenga ya su pensión, porque también fue trabajadora, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Ahora, esta pensión de viudez, me estoy adelantando, pero bueno, si no, después se me va la idea y no lo externo. La viuda o viudo van a seguir recibiendo su pensión mientras no contraigan nuevamente nupcias o entren en concubinato, ¿sí? Ya sea que se casen. Te conviene más lo segundo, porque pues para que se enteren está más complicado, ¿no? Sí, ¿verdad? En el caso del matrimonio, bueno, pues está el acta de matrimonio, claro, ¿no? Y el otro, pues ejercen sin título, ¿verdad? Sí. Entonces, si ejercen sin título o con título, pierden nada más el es derecho el otorgamiento del uso goce con reserva de dominio, ¿no? Contrato a vistas, ¿no? Bueno, entonces sí tienen derecho a una indemnización, vamos a llamarle, cuando vuelven a contraer nupcias, sí, o se detecta que ya viven en concubinato con otra persona, ¿sí? Les dan una gratificación final y gracias, y ahí muere, ¿sí? Ahora, hay una resolución de la Corte al respecto que quita esa limitante. Okay. ¿Sí? Por ahí la tenemos y yo creo que es muy importante que sepamos de ella, claro, para efectos de que la hagamos valer el día de mañana quienes están interesados en ello, que la busquen en las tesis y resoluciones de tribunales. Ese es por parte del Poder Judicial, sí, para que lo busquen en el IUS. Así es. De hecho, en la página de la Suprema Corte se mete, no es tan difícil buscar, porque ya está hasta por voz, ¿no? Se puede solicitar, bueno, se puede llamar y salen las jurisprudencias. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver también un derecho que se tiene, hablando ya en este caso de viudez. Cuando tú has dejado de laborar, Miguel Ángel, si tú tienes, ahorita ya vas para los 60 años y cuando tenías 55, 56 años, dejaste de laborar, ya no cotizaste, pero anteriormente, no sé, cotizaste 30 años y ahorita ya estás en la edad de los 60. En este momento te llega a la mente y dices, no, pues no tengo derecho a la pensión, no estoy cotizando. Claro. Claro, es muy importante, sí, estamos dando puros tips ahorita, ya que entremos al tema de las pensiones de más profundidad. En este caso, se conservan los derechos para pensión por la cuarta parte de las semanas cotizadas después de tu baja. Si yo te estoy mencionando que tú a los 56 años te diste de baja del régimen obligatorio porque renunciaste, porque te renunciaron o como sea, y ahorita se te prendió el foco de una pensión, dices, ¿cómo le hago? Claro. Bueno, tú cotizaste 30 años, a los 56 años tú tenías 30 años de cotización. La cuarta parte de 30 años son 7 años y medio. Van 4 años, o sea que hasta los 63 años y medio tienes oportunidad de solicitar tu pensión, claro, si es que no se te prendió el foco. Claro. Y esto es importante, amigos televidentes, porque las condiciones económicas que se han dado
han habido años donde fueron muchos despidos. Y esta situación no es así tan hipotética, ¿eh? Es muy común que se presente con algunas personas y digan, bueno, pues a lo mejor ya lo perdí, no tengo derecho, o cómo valorar para ir por la pensión. Ok, y aquí no entra la limitante que mencionábamos hace rato de 0 a 3, de 3 a 6 y más de 6, no. No, eso es independiente. Si tú tienes más de la cuarta parte de las semanas cotizadas y te quieres recuperar, ahí sí tendrás que cotizar de acuerdo con lo que mencionamos hace un momento. Pero aquí tú conservas por la cuarta parte de las semanas cotizadas. Tú hoy ya cumpliste los 60 años, hoy te presentas al instituto, solicitas tu pensión, obvio van a checar que no estás activo y van a ver cuántas semanas cotizaste, o tú mismo ya tienes tu hoja, inclusive la hoja que te expide el instituto. Ahí dice tu conservación de derechos, hasta cuándo tienes derecho a pensionarte. Claro. Ahí te lo menciona. Claro. ¿Sí? ¿En dónde conseguimos esta hoja, maestro? En la subdelegación, en el departamento de afiliación y vigencia. Perfecto. Ahí Amigos televidentes, solicitan. es importante porque, bueno, Claro. a veces las hojas tienen tanta información que luego no la identificamos y Sí. andamos preguntando, investigando cuando la información está en ese formato. Nada más hay que saberla identificar, ¿no? Claro. Ya el instituto te lo va a emitir, te lo va a entregar, tú lo revisas, que estén todas tus semanas, a lo mejor no están las empresas que tú recuerdas haber laborado, pero por casualidad fuiste de los que sí conservó documentos y por ahí encuentras la famosa hoja rosa o encuentras un recibo de nómina con el nombre del patrón y tu número de afiliación y con esos datos el instituto va a buscar más profundamente para reconocerte esas semanas. Claro. Y es muy importante, entre más semanas tengas cotizadas en el régimen anterior, con la ley anterior, Eso es lo que iba a preguntar. aumenta más tu pensión. Claro. Las semanas mínimas que se requieren son 500. Después de 500, cada bloque de 250, el instituto te hace un cálculo adicional a. Tú tienes una base de pensión, quiero pensar que tengas, no sé, 34,000 pesos de base de pensión. Sí, pero con el aumento por la semana, el excedente de semanas, te va a aumentar esos 34 a un importe mayor. Después, esa pensión se va a aumentar por tu cónyuge. Vas a tener un aumento por cada uno de tus hijos que estén en edad de ser beneficiarios y vas a tener, en su caso, si no tienes esposa e hijos, bueno, pues tus ascendientes. Van a incrementar tu pensión. Por eso es muy importante que coticemos, aunque sea, no sé, aunque te paguen salario mínimo, ¿no? Claro. Es la garantía que de menos tengo Así con es. la ley anterior, ¿no? Así es. O si logras que un patrón te ingrese, que es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Que te ingrese y te tenga ahí como trabajador, adelante, Sí, lo para que que pasa es tengas que- más semanas cotizadas. Lo que pasa es que también la cuestión económica no es muy boyante y hay veces que, bueno, vemos a personas que debieran de estar pensionadas que siguen trabajando, ¿no? Por la cuestión de la situación económica. ¿no? Claro. Es- Sí, porque es saben que normal. van a recibir un importe mucho menor. Claro. ¿Sí? Y que todavía con la ley anterior vas a recibir algo bueno, ¿eh? Con la nueva ley, si saben contar los jóvenes, que no cuenten casi con ella, casi. Y en este caso, cuando llego al punto de mi pensión, ¿se acuerda que estaba lo del SAR, el tema de oro para el retiro, todo eso? ¿Lo puedo conseguir igual? ¿Es un trámite conjunto, son trámites apartes para Mira. efectos de recuperar yo ese dinero? Ok. Me voy a regresar un poquito a los antecedentes. Ujú. Hasta 1972 y luego del 72 al 92, pero ya con otra modalidad, lo administraba el Seguro Social. El IMSS administraba los recursos para pensiones. Posteriormente, en 1992, cuando nace el retiro, la aportación al retiro, el famoso 2%, hasta 1997, estas fueron manejadas por el SAR, Sistema de Ahorros para el Retiro. Y ahora, a partir del 1 de julio del 97, pues lo administran las AFORES conjuntamente con las CIEFORES.
Afores, las administradoras de fondos de retiro, CIEFORES son las sociedades de inversión de fondos de retiro, ¿no? Ellas encargan ahorita de administrarlo. Entonces, todos los recursos anteriores no los administraba el IMSS, tú te pensionas con la ley actual y te van a pensionar de acuerdo con el promedio de tus últimas 500 semanas de cotización, perdón, de tus últimas 250 semanas de cotización. Se va a sacar un promedio, 5 años. Entonces, en estos últimos 5 años, dependiendo cuánto tengas en tu cuenta del IMSS, te va a servir para tu pensión. Entre más tengas, más vas a recibir. Más los adicionales, como es el porcentaje que te dan por tus descendientes económicos, que es esposa, hijos y demás, te va a aumentar tu pensión. De tal manera que pudieras casi llegar a recibir lo mismo que estabas recibiendo de salario. Casi puede llegar al 100. Sí, claro, dependiendo cuánto tienes. En este caso pongan cuidado, amigos televidentes, porque en estos casos sí pudiera yo mantener mi nivel de vida, ¿no? Sería lo más cercano a mantener el nivel de vida por el ingreso que yo venía percibiendo. Ahora, vamos a tomar algo en cuenta, que el impuesto sobre la renta que pagas es mucho menor al que pagas como asalariado. Claro. Vas a pagar un impuesto sobre la renta a una pensión alta, pero es mínima a lo que en comparación al sueldo y salario, a la pensión, así es. Disminuye entonces ahí considerablemente. Se amortigua un poquito más todavía. Claro. Si vas a recibir, se me ocurre, el 90% de lo que estabas acostumbrado a recibir de sueldo, bueno, pues con el impuesto sobre la renta que no te va a perjudicar tanto, casi llegas al parejo de lo que estabas. Y en la bolsa voy a tener más recursos. Así es, efectivamente, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Sí, cuidar, cotizar las semanas más que puedan. Estamos hablando de la ley anterior. Claro. ¿No? Todavía no pasamos a la ley nueva. Entonces, coticen las más semanas que puedan, ¿sí? Con el salario lo más alto posible, y ya después vemos ahorita las modalidades para ello, ¿no? Claro. Para ello. Bueno, ok. Entonces, aquí, a partir del 92 que entró en vigor el sistema de ahorros para el retiro, el SAR, se conserva este beneficio de ley que nació en 1992 y que terminó el 30 de junio de 1997. Esos recursos del 2% te los van a entregar en el momento de pensionarte, conjuntamente con lo que tengas en tu cuenta del Infonavit, si es que hay algo, porque a lo mejor, probablemente a lo mejor hasta tienes crédito ahorita todavía, o entonces no te va a tocar nada del Infonavit. Pero si no tienes crédito, o tuviste y ya lo pagaste y tienes recursos, y esto lo podemos checar en la hojita que te dan las Afores. Las Afores te mandan un estado de cuenta, y ahí se ve lo que tienes derecho por el SAR y lo que tienes derecho por el Infonavit. Esos dos recursos, ¿sí?, te los van a entregar de inmediato en el momento que tú solicitas tu pensión. Hay personas que están cotizando con el máximo de 25 salarios y llegan a recibir 500, 600, 700 mil pesos del conjunto de las dos, porque tienen bastantes recursos en el Infonavit y tienen también su SAR, ¿no? Que eso fue la intención. Esa fue la intención. Aunque fue un esquema copiado de alguna, ajustado, pero copiado, esa era la intención, ¿no? Que a través de lo que es la ley anterior se sigue obteniendo ese beneficio, ¿no? Sí, claro. Que se pretendía que inclusive los del Infonavit no te lo entregaran, pero la disposición de que no te entregaran el recurso de Infonavit estaba en la ley del Seguro Social, y una ley no tiene que mandar sobre otra ley, ¿no? A menos que la otra te lo permita. Sí, que haga referencia. Exactamente, ¿no? Como la ley del Infonavit dice, el salario integrado será el mismo que se considere para la ley del Seguro Social. Ah, perfecto. Pero no puede ser al revés. Exactamente. El Seguro Social no puede decir, lo que es aquí también es para el Infonavit. Porque, ¿no?, si tú recuerdas, hubo un tiempo que no estaban entregando las cuentas del Infonavit a los que se pensionaban. Y habían los juicios y todo eso, y no tiene mucho, ¿eh? Sí, total, se logró ganar. Y ya analizaron bien los juristas esta situación, dijeron, no, tienes derecho. Claro. Y aunque saliera ahorita una disposición en ese sentido, pues tú tienes derecho con los beneficios de la ley anterior.
O sea, te entregarían, vamos a suponer que el día de mañana entre en vigor una disposición como tal. Ah, bueno, pues de aquí en adelante. Claro. Pero de aquí para atrás yo tengo derecho a que me entreguen mis recursos. Por supuesto. Y este es un beneficio, no, perdón, es una situación establecida desde el artículo, en el artículo 14 de la Constitución, pues, el primer párrafo, ¿no? De la no retroactividad de la norma respecto de una afectación hacia una persona, ¿no? Sí. Aquí mismo que estábamos hablando de la conservación de derechos, Miguel Ángel, me viene ahorita a la mente una situación que muchas personas desconocen. El derecho a una pensión cuando tú ya no estás cotizando. Vamos a hablar de un trabajador que cotizó 30 años. Su conservación de derechos son 7 años y medio, ¿verdad? Quedamos en ello, 7 años y medio. Bueno, lleva 5 años que dejó de cotizar. En la empresa donde trabajaba, pues compró un carrito de hot dogs y ahora vende hot dogs afuera. Conoce a todos los de la empresa, le compran los hot dogs, las hamburguesas, pero tiene un accidente. Esta persona. Desde el accidente, no sé, se lo llevan a la Cruz Roja, porque en el Seguro Social no, porque no está cotizando. Claro. Sí, a lo mejor sí para darle los primeros auxilios, ¿no? Y ya después sabes qué a volar, ¿no? Claro. Esta persona, si queda inválida, tiene derecho a una pensión por invalidez, aún y en este momento no estar asegurado y no estar cotizando para el Seguro Social. Incluso si no llegó a los 60 años, también. O sea, no tiene que ver el tema de la edad. No, Claro. es esa parte, porque Tiene estamos su hablando derecho. de una pensión por invalidez. Esa es lo que voy a decir, tiene su derecho. Sí, claro, a Claro. su pensión por invalidez. Bueno, fallece. La viuda tiene derecho a esa pensión por viudez. Y cualquiera diría, oye, pues mi esposo falleció, pues no estábamos asegurados, estuvimos hace 5 años, ¿no? No tengo derecho a nada, ¿no? Sí tiene derecho a la pensión por viudez, claro que sí. Claro. Y vamos a suponer que se percata 15 años después de que falleció su marido, suponiendo. Bueno, el derecho a la pensión no prescribe. Sigue siendo valedero. Lo que prescribe es el derecho al cobro de la misma, que nada más dura 1 año. O sea que si esta persona ahorita solicita su pensión de viudez, no le van a dar lo de los 10 años que lleva fallecido su esposo, le van a dar lo de 1 año atrás. ¿Sí? Y a partir de aquí, pues en adelante, su pensión que le corresponda. Claro. Bueno, eso es muy importante porque lo que dijo, normalmente ya murió, no estaba asegurado, piensan que todo se perdió. Y también una cosa importante, si vamos a las oficinas a hacer el trámite, pues lo más es que nos digan que no procede, ¿no? Lo van a desconocer. Lo van a desconocer, temas claro. De poco cotidiano. Un favor, maestro, si algún televidente, independientemente de que tienen todas nuestras direcciones de Facebook, de correo electrónico, donde pueden hacer sus consultas, algún número telefónico donde alguien pudiera hacer alguna consulta. El de la oficina es el 55 98 13 88. 55 98 13 88 o en mi correo electrónico emiliool@hotmail.com. Muy bien. Emilio O de Ordóñez, L de López, @hotmail.com. Muy bien. Pues amigos televidentes, ahí tienen un dato importante. Tomen nota de lo que hemos platicado, por favor, infórmense adecuadamente, no importa que no estemos a la edad, a veces eso como que llama a la vejez, que siempre como que lo alejamos, ¿no? Cuando empezamos a hablar de esos temas, por favor, tomen en cuenta eso, vean que hay muchos detalles que no son de común y que a veces parecemos que no tenemos ya los derechos o que los perdimos. Pues bueno, por esta mañana agradezco que hayan estado ustedes, amigos televidentes. Maestro, te agradezco mucho que estés con nosotros. Les recuerdo que es el primer programa. La siguiente semana seguiremos hablando de este tema. No sé, algún comentario que tengas adicional. No, pues creo que ahí vamos en el transcurso del programa dando los tips. Muy bien. Pues amigos, muchas gracias. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc. Me despido de ustedes. Que tengan una buena mañana y nos estaremos viendo de hoy en 8.